Cristóbal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Un placer conversar con ustedes desde aquí. Bueno, está con nosotros Uchi Lora, Cristóbal. Quizás pudiéramos comenzar con esta decisión de la Junta Central Electoral de posponer las elecciones que estaban programadas para el 17 de mayo, la pospone para el próximo 5 de julio y en caso de ser necesario una segunda vuelta 26 de julio. Algunos cuestionamientos, algunas críticas relacionadas con el hecho de si se requiere una modificación constitucional, de si es constitucional o no una decisión de esta naturaleza. Es decir, si la Junta Central Electoral tendría esa competencia o hay que recurrir a otro actor institucional para que se tome y se avale una decisión de este tipo. Adelante, Cristóbal. Bueno, lo primero que uno se da cuenta en una entrevista en esta forma remota de la importancia que tiene el cafecito físico, porque Sí. realmente. Pero bueno, en relación con la pregunta, Javier, yo pienso que el marco jurídico constitucional vigente en el país ofrece argumentos robustos, sólidos, para, digamos, apoyar la idea de que la Junta Central Electoral tiene facultad para decidir la suspensión del proceso electoral en las condiciones actuales. Pienso que eso se puede colegir, en primer lugar, de las facultades de dirección y administración general del proceso electoral que le confiere el artículo 211 a la Junta Central Electoral, de la potestad reglamentaria para adoptar decisiones y regular esas decisiones en todos los aspectos de su competencia, que a la Junta le da el artículo 212 de la Constitución, y en desarrollo de esos artículos, las potestades que le dan el numeral 14 y el numeral 22 de la ley, del artículo 18 de la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral en la República Dominicana. Estos artículos, en esencia, le confieren facultad a la Junta Central Electoral para adoptar cuantas decisiones fueran necesarias para resolver cualquier inconveniente que se haya presentado en el desarrollo de un proceso electoral o en el proceso de organización del mismo. Yo pienso que, y eso por supuesto toca la posibilidad o alcanza la posibilidad de decidir la suspensión por una emergencia como la que tenemos en la República Dominicana. Que yo pienso que, digamos, no, a mi juicio, no es una potestad que la Junta tiene, la de convocar a unas elecciones generales, a unas elecciones extraordinarias. Y pienso que es una facultad que la Junta no tiene porque, si bien la ley electoral, la ley 1519, aún de manera ambigua, dice que las elecciones extraordinarias las puede convocar el Congreso mediante ley o la Junta mediante resolución. Cuando uno revisa el artículo 209.3 de la Constitución de la República, uno se da cuenta de que la Constitución solo otorga facultad para la convocatoria a elecciones extraordinarias al Congreso. Es decir, el 209.3 es, a mi juicio, muy claro cuando dice que la convocatoria de elecciones extraordinarias se celebrarán dentro de los 70 días posteriores a la ley que las convoca. No dice dentro de los 70 días posteriores a la ley
o a la resolución de la Junta que las convoca. Dice posteriores a la ley. Y cierra, a mi juicio, con ello la posibilidad de que una instancia distinta al Congreso haga esa convocatoria. ¿Por qué? Porque aunque la ley le da la facultad a la Junta, si la ley le da a la Junta una facultad que la Constitución le da al Congreso, hay un problema de incompatibilidad entre la Constitución y la ley. Entonces, ese es, a mi juicio, el tema. No es algo con lo que yo estoy de acuerdo, no es una regulación con la que yo estoy de acuerdo, la que no le reconoce esa facultad de la Junta, pero creo que es lo que se deduce de una lectura correcta del artículo constitucional en cuestión. Bueno, Cristóbal, la mayoría de los partidos, ¿sí? La mayoría de los partidos ha mostrado su acuerdo con la posposición para el 5 de julio. Hay uno, que es el reformista, que dice que eso tiene que ir al Congreso, tú dices que no, como especialista en derecho constitucional, pero hay uno que no ha hablado, que es nada menos que el partido de gobierno, cosa que no se explica porque la Junta consultó con mucho tiempo a los partidos y todos, excepto el de gobierno, dieron su opinión. El de gobierno dice que su comité político no se ha reunido. ¿Quién puede creer que a un partido político de la importancia del PLD no le va a interesar para reunir a su comité político una consulta de esta categoría hecha por la Junta Central Electoral? Ahora bien, para echarle una pasta de jabón a un sancocho, solamente hace falta un disidente, uno que no esté de acuerdo, o alguien al que considere que no le conviene elecciones ahora. Entonces, ¿tú crees que es posible que ni siquiera tiene que hacer un partido? Pueden poner a un ciudadano cualquiera, a Píndaro de la Cruz, a que eleve un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que eso es una posibilidad? Si alguien presenta un recurso contra esa decisión, ¿qué puede pasar en el Tribunal Constitucional? Mira, yo pienso que en términos jurídicos no está clara la vía por la que pudiera ser atacada una decisión como la que emitió la Junta Central Electoral por la causa que estamos analizando. Porque si uno revisa las posibilidades de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pareciera que la acción tendría una vocación, una posibilidad muy alta de ser declarada inadmisible, porque el acto mediante el que se toma la decisión no encaja claramente dentro de los actos atacables, de conformidad con lo que prevé el artículo 185 de la Constitución y con lo que ha sido la jurisprudencia más o menos constante del Tribunal Electoral. Luego estaría el escenario de una acción por conflicto de competencia, que tampoco está clara porque el conflicto de competencia se plantea según una exigencia establecida también en la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, cuando las competencias en disputa vienen directamente asignadas por la Constitución. Aquí estamos hablando de una facultad dada por la ley y de una facultad dada por la Constitución. Además, yo no veo al Congreso, que sería el único con calidad para presentar una acción de conflicto de competencia, demandando o entablando una acción de esta naturaleza ante el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos que, y además está el contexto político. Sería muy cuesta arriba a cualquier tribunal, el constitucional incluido, digamos, revertir una decisión de la Junta Central Electoral. Yo hago el llamado de atención sobre lo que es mi interpretación, porque en términos jurídicos yo creo que es la lectura adecuada. Sin embargo, yo creo que en términos políticos,
en términos políticos, me parece que el liderazgo del país, por lo menos el liderazgo representado, que representa las fuerzas políticas más importantes del país, no va a rebatir esa decisión de la Junta Central Electoral. Es mi lectura. Y si alguien lo hiciera, creo que las posibilidades de que prospere una acción son realmente muy remotas. Cristóbal, se estableció una fecha en esta resolución de la Junta Central Electoral, que es la del 5 de julio, para la realización de esas elecciones presidenciales y congresuales, pero todos sabemos que en definitiva depende de cómo evolucione esta crisis de la epidemia que está viviendo nuestro país, que está viviendo el mundo, y de si para esa fecha ya habremos atravesado la situación de crisis sanitaria que tenemos en el país. Por eso se ha generado toda una discusión desde hace algunos días entre distintos juristas sobre qué pasaría si en la República Dominicana no se dan las condiciones para unas elecciones antes del 16 de agosto. ¿Cómo quedaría el periodo constitucional, el gobierno, el Congreso Nacional a partir de esa fecha? Brevemente, Cristóbal, porque ya casi se nos termina el tiempo para esta entrevista. Mira, yo le he dado seguimiento a la discusión que está teniendo lugar sobre este tema. Entonces, alguna gente dice, bueno, el gobierno termina el 16 de agosto, el gobierno tiene que salir. Pero la premisa según la cual las autoridades electas en mayo del 16 culminan en el 16 de agosto del 2020, es que haya habido elecciones y que de ese proceso hayan resultado electas las autoridades que van a recibir el gobierno y el Congreso, la legislatura, para iniciar el nuevo periodo constitucional. Esa es una premisa indispensable a tener en cuenta en el análisis. Es decir, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tendríamos un escenario en el que culmina un mandato, pero en el que no han sido elegidas las autoridades que van a sustituir a los mandatarios o a los mandantes salientes. Entonces, en un contexto como este, o sea, vamos a imaginar el escenario más simple. El 16 de agosto, porque el gobierno terminó, el gobierno en pleno tiene que salir. Y va a venir el 17, en la mañana, un ministro de salud a empezar de cero en la gestión de una crisis de la magnitud de la que tenemos. Eso es insólito por lo potencialmente catastrófico que podría ser para la perspectiva, ¿no?, de abordaje del COVID-19 en la República Dominicana. Entonces yo pienso que lo lógico es que si llegara a ese escenario, el liderazgo político se ponga de acuerdo para tres cosas fundamentales. En primer lugar, para que mientras se presentan las condiciones adecuadas para que los votantes puedan asistir a las urnas sin el riesgo de contagio, el gobierno culmine de gestionar la crisis. En segundo lugar, que eso pase por una agenda común de gobierno, oposición, empresariado, sociedad civil y de todo aquel que tenga algo que decir en la República Dominicana. O sea, nosotros no podemos seguir en una situación en que hay 10 sectores de la sociedad haciendo cosas por su cuenta. No, esto no es para abordarlo de esa manera. Esto es para abordarlo con sentido de país y con sentido de compromiso, de responsabilidad país. Y eso exige que todos nos sentemos a aunar todos los esfuerzos necesarios para trabajar en torno a una agenda en la que todos nos pongamos de acuerdo. Y en tercer lugar, pienso que si las elecciones tuvieran que realizarse después de agosto, por tanto, las nuevas autoridades se eligen después de agosto, esas autoridades electas puedan tener 4 años, es decir, 48 meses
para el periodo de gobierno, que la Constitución dice que es de 4 años. Y eso pasaría por una enmienda que puede ser en una disposición transitoria de la Constitución que diga que en el caso de las autoridades electas en las elecciones del 2020, supongamos, dice, si toman posesión el 16 de octubre, en vez del 16 de agosto, culminen el 16 de octubre del año 2024. ¿Por qué? Porque al final todo el que ha presentado aspiraciones para el actual proceso electoral empezó a desplegar sus esfuerzos hasta el día de hoy en base a un marco normativo que decía que su gestión duraría 4 años. Y además porque creo que eso facilitaría la posibilidad de un acuerdo que ponga en primer lugar el abordaje de la pandemia y que relegue a un segundo lugar el tema de cómo organizar el proceso electoral, porque eso es secundario hoy en República Dominicana. Lo primario es la exigencia de que todo el liderazgo político se comprometa en desplegar una agenda común que exponga al país lo menos posible a los riesgos de catástrofe económica y sanitaria a que nos enfrentamos con el virus. Bien. Muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez, por haber aceptado esta invitación a participar con este tema tan relevante al cual le vamos a estar dando seguimiento. No se agotará en los próximos días y lo que esperamos. Bueno, gracias. Esperamos que sí. Muchas gracias, Cristóbal. Que en el país... Sí. Lo que esperamos, Uchi, es que efectivamente en el país se den las condiciones para que podamos tener elecciones el 5 de julio y que el 16 de agosto, como hemos señalado, a las 10 de la mañana haya un cambio de autoridades. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otra entrevista de interés para todos ustedes. Hablaremos sobre la seguridad social y sobre la propuesta en el Congreso de reformar los fondos de pensiones para disponer de una parte de ellos en medio de esta crisis. No se vayan, volvemos en breve.